Hace 78 años, el acorazado alemán más grande construido hasta ese momento comenzó su primer y último viaje. La misión tomaría menos de 2 semanas, pero catapultaría al barco a la historia naval como uno de los nombres más reconocidos de cualquier buque de guerra que haya navegado los mares. Por supuesto, también desataría generaciones de feroces debates en artículos académicos y en línea sobre prácticamente cada detalle del barco, su tripulación, su misión y sus oponentes. Bueno, hoy vamos a contar la historia de la Operación Rin, el viaje final del acorazado Bismarck. Y digo vamos por una buena razón, porque hoy vamos a contar la historia de una manera un poco diferente. Parte historia, parte informe de batalla, y contada por dos personas diferentes. Hace 78 años, bien podríamos haber estado en bandos opuestos, lanzándonos proyectiles el uno al otro sobre las aguas heladas del Atlántico. Pero hoy estamos trabajando juntos para traerles la parte principal de una serie de videos relacionados sobre esta pieza tan importante de la historia naval. Así que ya es hora de darle la bienvenida a mi copresentador para este video, Napalm Ratter. Hola, hola a todos. Mi nombre es Nappel Raid y soy un gamer y youtuber de Baviera. Esa es la parte sur de Alemania que produce la buena cerveza. Una de las primeras historias de la Segunda Guerra Mundial que escuché de niño fue la travesía del Bismarck. Qué historia tan fascinante fue y sigue siendo, y además qué nombre, Bismarck. No solo el nombre del canciller de hierro, también el de ese barco que se atrevió a enfrentar a los británicos y casi lo logra. Cuanto más leía y veía sobre el barco en televisión e internet, más notaba que la historia del Bismarck era mayor. Muchos aspectos de un documental o libro no se cubrían en el siguiente, así que era necesario reunir toda la historia y detalles. Años después, juegos como War Thunder y World of Warships revivieron mi interés en este tema. Entré a internet y un día encontré el canal de YouTube de Drachini Fell. Lo convencí de hacer un video juntos sobre este tema, una combinación divina. Un británico y un alemán haciendo un video juntos sobre una de las batallas y persecuciones más famosas en la historia naval. Así que ahora vamos a descubrir qué son hechos, qué son mentiras y qué es propaganda que ha persistido durante décadas. Así que comenzaremos con un poco de contexto. Los alemanes eran muy conscientes de que el Reino Unido dependía de importaciones de todo tipo de materiales, tanto mundanos como bélicos, para mantenerse abastecido. En ambas guerras mundiales se intentó romper estas cadenas de suministro para forzar al Imperio Británico a salir de la guerra. Los británicos, igualmente conscientes de este riesgo, habían desarrollado, o más bien rediseñado, el sistema de convoyes durante la Primera Guerra Mundial y habían hecho avances significativos en el campo de la guerra antisubmarina. Durante el período de entreguerras, El almirante Dönitz quería cientos de submarinos para esto, pero al inicio de la guerra tenía muchos menos. Muchos eran submarinos costeros incapaces de operar en el Atlántico profundo. Aunque se construían más submarinos, también se hundían a un ritmo preocupante. Así que la Kriegsmarine tuvo que intentar infligir más daños a los barcos aliados usando otras herramientas a su disposición. Barcos mercantes disfrazados, los llamados Hilskerze, cruceros pesados, Panzerschiffe y los dos acorazados Scharnhorst y Gneisenau, todos habían sido desplegados con este propósito, con distintos niveles de éxito. un gran problema para los asaltantes alemanes era que la Royal Navy superaba en tamaño a sus rivales, mientras que los alemanes tenían que considerar en qué uso iban a emplear sus pocos acorazados. Los británicos usaban sus acorazados antiguos como escoltas de convoyes y mantenían los modernos en acción en los teatros operativos. Esto fue un disuasivo muy eficaz contra los asaltantes de superficie, ya que incluso un viejo acorazado de la clase Revenge o Queen Elizabeth seguía siendo superior a cualquier cosa que los alemanes habían enviado hasta ese momento si se trataba de un duelo de artillería. Incluso los dos Scharnhorst habían evitado enfrentarse a un barco así. Tal vez pudieron ganar una batalla contra un viejo acorazado clase Revenge. El daño resultante para ellos casi con certeza habría significado la pérdida de uno o ambos barcos, ya sea en la batalla o poco después por ataques posteriores, y lo más probable es que el convoy hubiera escapado. Sin embargo, la Kriegsmarine tenía ahora una nueva carta. El nuevo Schlafschiff Bismarck, mucho más grande y veloz que los antiguos acorazados británicos. Contaba con avanzados radares y control de tiro alemanes, nuevos cañones de 15 pulgadas de alta potencia y recarga rápida. Cuando funcionaba,
Un barco así podía enfrentar con confianza a casi cualquier escolta de convoy, especialmente al operar con otros buques en un pequeño escuadrón. Al principio, el plan era navegar en compañía de uno o dos cruceros pesados clase Hipper, así como del Scharnhorst y el Gneisenau. El Tirpitz, gemelo del Bismarck, aún estaba en su fase final de construcción, por lo que ponerlo en servicio tomaría demasiado tiempo. Pero los ataques aéreos británicos habían dañado ambos acorazados alemanes más pequeños en sus fondeaderos en la costa oeste de Francia, dejando solo al Bismarck y al Prinz Eugen disponibles para operaciones. Varios cruceros ligeros también estaban listos para el combate. Las clases Königsberg y Nuremberg no tenían ni el alcance ni la navegabilidad necesarios para ser consideradas útiles en operaciones prolongadas en el Atlántico. Aunque el Bismarck era un recurso de combate poderoso, el objetivo principal era la guerra económica, no destruir objetivos militares. Y así, aunque su participación permitiría montar ataques contra cualquier convoy con el que se encontraran, las órdenes para el almirante Gunther Lütjens eran claras e indicaban lo siguiente. El objetivo del Bismarck no es vencer enemigos iguales, sino mantenerlos ocupados en una acción de retraso, mientras preserva su capacidad de combate tanto como sea posible para permitir que el Prinz Eugen ataque a los barcos mercantes del convoy. Y el objetivo principal en esta operación son los barcos mercantes del enemigo. Los buques de guerra enemigos solo se enfrentarán cuando sea necesario para el objetivo y sin riesgo excesivo. Al igual que en la expedición de Graf Spee al inicio de la guerra, se enviaron barcos de suministro con provisiones y combustible por adelantado. Mientras la misión anterior solo requería al Altmark, dos barcos más grandes necesitarían varios suministros de reabastecimiento. Lütjens había solicitado un retraso, ya que el Gneiser ahora estaba en reparación a largo plazo después de un ataque con torpedo aéreo. Pero el Scharnhorst podría estar listo en un tiempo razonable, y ese retraso también podría permitir la finalización y el entrenamiento de la tripulación del Tirpitz. El primer barco debía encontrarse con ellos en el mar, pues estaba atascado al otro extremo del Canal de la Mancha. Sin embargo, estas solicitudes fueron denegadas a pesar de cierto grado de solidez táctica. En parte, esto era para evitar un largo periodo sin incursiones importantes de superficie alemanas, lo que a su vez permitiría a los británicos acumular suministros de los convoyes que solo tendrían que preocuparse por los submarinos. Pero también había política. El alto mando de la Kriegsmarine conocía la próxima operación Barbarroja y la invasión de Rusia, algo en lo que una flota no puede tener un papel relevante. Incluso el bombardeo costero se descartaría tras asegurar la costa del Báltico. Con esa aventura en particular, seguramente habría un gran aumento en la demanda de fondos para la Wehrmacht y la Luftwaffe. Lograr un gran éxito operativo de antemano aumentaría primero el prestigio de la Kriegsmarine y así le permitiría luchar para conservar la mayor parte o la totalidad de su financiamiento actual. El momento también era importante en otro aspecto. En las zonas altas del Atlántico Norte, las estaciones tenían efectos más marcados. Navegar antes en el año implicaba más horas de oscuridad y mal clima, lo que podía ocultar a cualquier barco alemán de la detección visual. En ese entonces, pocos barcos británicos y aún menos aviones tenían radar de búsqueda funcional. En cambio, navegar en los meses finales del verano podía dejar a cualquier asaltante expuesto a ser visto por cualquiera que tuviera un par de ojos funcionando, durante entre 18 y 20 horas cada día en las latitudes del norte. Para enfrentar la amenaza de los buques capitales alemanes, los británicos tenían los acorazados de la flota nacional en Scapa Flow, aunque no eran ni de cerca las docenas de acorazados de la Primera Guerra Mundial. Esta fuerza normalmente se mantenía entre 3 y 4 buques capitales, con los barcos rotando dentro y fuera en otras misiones. En mayo de 1941 la flota nacional estaba algo más débil, contando con los acorazados King George V Prince of Wales, el crucero de batalla Hood y el portaaviones Victorious. En teoría, esta era una fuerza poderosa, pero el Prince of Wales y en menor medida el Victorious acababan de salir de los astilleros, y el Hood, aunque lo remodelaron, literalmente estaba en las últimas. Había sido apartado mucho tiempo para una gran remodelación por su estatus de buque insignia en el periodo de entreguerras. Estos días seguía en movimiento, motores encendidos, remiendos, reparaciones rápidas, una turbina nueva y mucha esperanza. Más al sur, Gibraltar podía enviar la Fuerza H, destacando el crucero de batalla Renombre y el portaaviones Ark Royal.
En el Atlántico, los viejos acorazados Venganza y Ramilles escoltaban convoyes en varias misiones, siendo los más nuevos y poderosos. Rodney, recientemente relevado de las tareas de la flota local por el Príncipe de Gales y el crucero de batalla Repulse. Estos barcos, junto con patrullas aéreas, cruceros y destructores, eran responsables de 11 convoyes próximos, incluyendo un convoy de tropas fuertemente cargado. El 5 de mayo de 1941, Hitler llegó a Gotenhaven para recorrer el Bismarck y el Tirpitz y hablar con Lutyens sobre sus planes para la misión. Menos de 2 semanas después, Lutyens informó que el Bismarck y el príncipe Eugen estaban listos para partir, así que se emitieron órdenes para iniciar la misión el 19 de mayo. El Bismarck zarpó con más de 100 hombres extra. Cerca del 40% eran del personal del almirante y el resto marineros adicionales, por si era necesario tripular barcos de transporte capturados en la operación. Por la mañana se reunió con el Prinz Eugen, escoltas de destructores, tragaminas y cobertura aérea de la Luftwaffe. Una vez en alta mar, el día 20 el capitán Lindemann informó a la tripulación del barco por altavoces sobre lo que realmente estaban a punto de intentar y lograr. Las fuerzas suecas detectaron rápidamente a los alemanes. Tanto aviones suecos como el crucero Gotland se encontraron por separado con la formación alemana y lo informaron a su cuartel general. Aunque el alto mando de la Kriegsmarine no se preocupó por estos incidentes, los oficiales del Bismarck creían que el secreto se había perdido, y tenían razón. El informe sueco llegó misteriosamente por correo al agregado naval británico en Suecia, quien luego informó al almirantazgo. Los descifradores de códigos en Bletchley Park también estaban proporcionando información de que una incursión en el Atlántico estaba a punto de ocurrir, ya que habían descifrado informes de que el Bismarck y el príncipe Eugen habían embarcado tripulaciones de presa y solicitado cartas de navegación adicionales. Como resultado, un par de aviones de reconocimiento Spitfire fueron enviados a la costa noruega para buscar los barcos alemanes. El reconocimiento aéreo alemán mostró que la flota local seguía anclada, convenciendo a muchos de que los británicos no sabían de la operación. Esa noche, la formación llegó a la costa noruega. Solo el Bismarck, el príncipe Eugenio y 3 destructores siguieron. Al día siguiente, el 21, avistaron aviones de reconocimiento sobrevolando, pero sin cobertura de cazas. Poco podían hacer contra los aviones a gran altitud y en su lugar se pusieron a repintar el barco. Pasaron del camuflaje báltico más variado a un gris más estándar que era mejor para las operaciones en el Atlántico. Obviamente, esto tuvo que hacerse estando anclados, así que lograron conseguir un par de cazas de la Luftwaffe como cobertura contra ataques aéreos. Pero otro Spitfire de reconocimiento logró volar justo sobre ellos a 26,000 pies y obtuvo fotos de buena calidad. Con esta información en mano, la flota nacional se preparó. El almirante Tovey ordenó al His Majesty's Ship Hood y al His Majesty's Ship, Príncipe de Gales, reforzar al par de cruceros que patrullaban el estrecho de Dinamarca. El resto de la flota nacional, incluyendo al King George V y al V Victorious, fue puesto en máxima alerta y la Real Fuerza Aérea lanzó un ataque aéreo, aunque no encontraron nada más que niebla y nubes. Parece extraño que Tovey enviara primero un barco desgastado y uno completamente nuevo, en lugar del más operativo V Victorious y el totalmente operativo King George V. Por otro lado, el King George V era el buque insignia, y Tovey probablemente quería permanecer lo más cerca posible de la información más reciente. También debía reunir los cruceros y destructores restantes de la flota nacional. Es interesante pensar qué hubiera pasado si el King George V y el V Victorious fueran enviados en vez del Hood y el Prince of Wales o junto a ellos. Pero eso no fue lo que sucedió, así que continuaremos con la historia real. Sabiendo que su batería principal seguía en reparación y podía fallar, el capitán Leach del Príncipe de Gales se aseguró de que los expertos civiles que intentaban solucionar los problemas siguieran a bordo, algo que sería vital más adelante, conforme avanzaron los hechos. En Noruega, el príncipe Eugen recargó combustible, pero el Bismarck no, quedándole 1,200 toneladas para llenar el tanque. Nuevamente, conforme se desarrollaron los acontecimientos, esto resultaría ser una decisión significativa. La mañana del 22, los barcos ya estaban en el mar, los destructores regresaban a casa y los 2 más grandes iban al norte. A la hora del almuerzo comenzaron a girar hacia el oeste para entrar en el estrecho de Dinamarca. Más allá estaba el Atlántico y varios convoyes ricos y apetecibles. En las primeras horas de la mañana del día 23, el Bismarck y el príncipe Eugen aumentaron la velocidad a 27 nudos.
Ahora, técnicamente, estaban rompiendo los límites de velocidad para áreas urbanas para hacer un paso rápido hacia el océano abierto, activando el radar y al mismo tiempo escuchando el barrido del radar de búsqueda de superficie británico. La niebla y la bruma se hicieron presentes y mientras la visibilidad se reducía a menos de 4 kilómetros empezaron a ver hielo flotando a su alrededor. Sin querer pasar a la historia como una versión especialmente armada del Titanic, la velocidad se redujo a 24 nudos y los barcos comenzaron a maniobrar para evitar lo peor del hielo. A la hora de la cena, notaron que el His Majesty's Ship Suffolk, un crucero pesado clase County, estaba a menos de 14.000 yardas. Como apareció tanto en los sistemas de radar como en los hidrófonos, el príncipe Eugen señaló que también había interceptado tráfico de radio. El Suffolk reportaba su posición. El Suffolk se dio cuenta de que las probabilidades estaban en su contra y rápidamente se retiró fuera del alcance de los cañones y comenzó a seguir a sus objetivos. Pocas horas después, su barco gemelo His Majesty's Ship Norfolk se acercó, tan cerca que el Bismarck abrió fuego, empapando al Norfolk con agua y fragmentos de proyectil. El barco lanzó humo, desapareció en la niebla e informó del enfrentamiento al almirantazgo. Otra pequeña pero vital pieza del rompecabezas encajó en su lugar. El Norfolk informó que el Bismarck estaba delante del príncipe Eugenio, lo cual era cierto. Cuando cesó el fuego, se descubrió que la conmoción de los cañones del Bismarck dejó fuera de servicio su radar principal delantero. Por ello, se ordenó al príncipe Eugenio liderar con su radar a un operativo. A medida que avanzaba la noche, el Suffolk detectó que la formación alemana daba la vuelta y se dirigía hacia ellos. Sin radar, los alemanes habrían salido de una cortina de lluvia a quemarropa. Gracias a su radar, el Suffolk y el Norfolk tomaron acciones evasivas a tiempo para evitar ser bombardeados de nuevo. En cambio, se mantenían molestamente a popa de los alemanes y transmitían por radio su ubicación, rumbo y velocidad a cualquiera que quisiera escuchar. Al notar las debilidades en la protección del Hood, el almirante Tovey consideró ordenar al príncipe de Gales navegar delante del Hood. La intención era que el bien protegido príncipe de Gales atrajera el fuego alemán, especialmente del Bismarck, que aún creían iba al frente. Pero Tovey concluyó que dirigir a otro oficial de alto rango de manera remota desde Scapa Flow no estaba justificado, así que dejó que Holland tomara su propia decisión táctica. El plan del vicealmirante Holland a bordo del Hood en realidad estaba bastante bien pensado. El Hood y el príncipe de Gales atacarían al Bismarck, y el Suffolk y el Norfolk enfrentarían al príncipe Eugen, suponiendo que el Bismarck era el líder. Informó al príncipe de Gales sobre el plan, pero no al Suffolk ni al Norfolk por temor a que interceptaran las señales y arruinaran la sorpresa. Tan al norte, el sol se ocultaba muy tarde, y él buscaba acercarse desde la oscuridad, con los barcos alemanes en silueta ante el sol poniente. La misma situación. El almirante Spey impuso esto al almirante Cradock al inicio de la Primera Guerra Mundial, pero al revés. Un ataque sorpresa permitiría que los buques británicos se acercaran antes de disparar. Esto reduciría los temores sobre el blindaje del Hood y permitiría una posible andanada inicial devastadora. Desafortunadamente, el Suffolk perdió temporalmente el contacto con la flota alemana. Sin datos precisos de velocidad y rumbo, el Hood y el Príncipe de Gales tuvieron que girar y separarse de sus destructores para comenzar un patrón de búsqueda. El vicealmirante Holland acertó y ambas fuerzas iban rumbo a colisión. Solo la baja visibilidad evitó que ambos bandos se detectaran en la penumbra, con los barcos alemanes cambiando de rumbo temprano en la mañana como resultado de avistar hielo, lo que los llevó de nuevo fuera de alcance. Antes de las 0300, el Suffolk localizó de nuevo al Bismarck y Holland calculó que sus fuerzas estaban a unas 35 millas. Sus nuevas posiciones hacían que el ángulo de aproximación fuera mucho mayor y la velocidad de cierre más lenta. Aun así, los barcos aceleraron a 28 nudos rumbo a sus objetivos. Cuando el clima mejoró en la mañana del 24 de mayo, los operadores alemanes de hidrófonos escucharon nuevos sonidos. Motores de turbina potentes a 20 millas náuticas y acercándose rápido desde el sureste. Poco después se avistó humo y entre la neblina surgieron las siluetas del His Majesty's Ship Hood y el His Majesty's Ship Príncipe de Gales, comandados por el vicealmirante Holanda.
En el Bismarck, el almirante Lutyens ordenó ir a puestos de combate y las 4 torretas principales giraron a babor. La batalla del estrecho de Dinamarca iba a iniciar. 0535, 24 de mayo de 1941. Los vigías del His Majesty's Ship Príncipe de Gales ven los barcos alemanes a 15 millas náuticas. Holland tiene 3 opciones: unirse al Norfolk y al Suffolk para seguir al Bismarck, mantener posición hasta que Toby llegue con King George V Victorious y sus escoltas, y los destructores que Hood y el Príncipe de Gales habían separado antes, o comprometerse a un ataque inmediato. Tras algunos minutos evaluando, él decide: los mares están muy agitados para que los destructores actúen, y el Norfolk y el Suffolk están demasiado lejos para llegar a tiempo. Ordena a sus barcos acercarse para entrar en acción. 0552. A unas 26.500 yardas el Hood abre fuego. Siguiendo la inteligencia previa, la nave insignia de Holland inicia el ataque contra el barco de adelante, creyendo que es el Bismarck. En realidad, es el Prince Eugen. El His Majesty's Ship Prince of Wales ya está enfrentando al Bismarck, y después de varios minutos Holland se dará cuenta de su error y también dirigirá su fuego hacia el Bismarck. Pero ya se están perdiendo minutos y salvas vitales, y la solución de control de tiro tendrá que ser recalculada una vez que se detecte el error. Sabiendo que el blindaje del Hood es insuficiente para combates lejanos, decide reducir la distancia, pero con el ángulo desfavorable por su llegada tardía. El ángulo de aproximación impide usar las 2 torretas traseras del Hood y la cuádruple trasera del Príncipe de Gales. Cuando los barcos se acercan, los británicos solo tienen ventaja de 2 cañones de calibre acorazado, pero esta se reduce aún más cuando uno de los cañones de 14 pulgadas falla tras la primera andanada. El Suffolk y el Norfolk están tratando de alcanzar a los demás, pero la alta velocidad de los buques capitales los deja fuera de alcance y acercándose a menos que paso de caminata. La situación empeora porque los alemanes tienen ventaja por el viento. Aunque es un término de la era de la vela, aquí el viento es tan fuerte que los telémetros en las torretas de los barcos británicos se empapan con el rocío, por lo que tuvieron que usar los más pequeños, montados en partes más altas. 0553, 24 de mayo de 1941. El Bismarck acelera a 30 nudos acercándose al 27 nudos. La artillería principal está lista para abrir fuego, y el primer oficial de artillería, Leuner, comandante en alemán, corvette en capitán Adalbert Schneider, pide permiso para hacerlo. Pero no obtiene respuesta. La segunda andanada del Hood cae cerca del Prince Eugen y la del Príncipe de Gales cerca del Bismarck. Un poco larga y con solo 5 proyectiles en lugar de 6, debido a la falla en la torreta cuádruple delantera. Leuner Burkhard von Müllenheim-Rechberg, tercer oficial de artillería y encargado del telémetro trasero del Bismarck, recibe una orden del almirante Lutyens de vigilar a los 2 cruceros pesados británicos que están a la vista pero fuera del alcance preciso de la artillería. A las 0554, el Hood y el Príncipe de Gales giran 20 grados a babor para que el Príncipe de Gales pueda disparar su artillería trasera. La torreta cuádruple y las 2 torretas traseras dobles de 15 pulgadas del Hood. Al dar la orden y girar los barcos, el Hood lanza su tercera andanada al Príncipe Eugen y el Príncipe de Gales dispara la suya al Bismarck. Ambos fallan, pero los proyectiles se acercan más. 0555. En el Bismarck, Schneider pide permiso para disparar por segunda vez, mientras está hablando. Otra andanada del Príncipe de Gales cae rodeando el barco y bañándolo con agua y astillas. El almirante aún no ha autorizado abrir fuego, pero el capitán Lutyens toma el asunto en sus propias manos. Iglas mit offenig Mannschaft mai Marschwechsen veröffnen. O en inglés, no dejaré que hundan mi barco bajo mi trasero, abran fuego. El príncipe Eugen detecta una señal dirigida al Hood, primer barco británico, y el capitán Brinkman avisa a su oficial de artillería sobre el objetivo. Ambos barcos disparan casi simultáneamente, con las torretas frontales abriendo fuego segundos antes que las traseras.
permitiendo a los alemanes hacer 2 observaciones por cada salva. A bordo del príncipe Eugenio, que ha estado calculando cuidadosamente su alcance repetidamente durante los últimos minutos. Los proyectiles del Hood se acercan y los primeros 4 caen largos. La segunda andanada rodea el objetivo, pero no logra ningún impacto. Toda la primera andanada del Bismarck cae corta y demasiado adelantada. A las 05:55, Hood lanza una cuarta andanada contra el Prince Eugen. Otra vez sin impacto, mientras el Prince of Wales lanza su quinta andanada al Bismarck. De nuevo, un cañón se atasca en la torreta cuádruple delantera, quedando solo 4 cañones disponibles para la sexta andanada. Pero esta andanada es la primera de ambos bandos en lograr un impacto. Un proyectil impacta al Bismarck en la proa, atravesando limpiamente el barco antes de detonar en el mar. Aunque no se causó daño explosivo, las líneas de combustible fueron cortadas, y el impacto fue lo suficientemente bajo como para que, mientras el aceite se derramaba, el agua entrara, sumando eventualmente más de 2.000 toneladas de indeseado Atlántico dentro del casco. 0556. Bismarck sigue disparando al Hood. La segunda andanada es larga y cae detrás del Hood, entre ambos barcos británicos. La segunda andanada del príncipe Eugen se acerca más al objetivo. El primer grupo de proyectiles falla, pero el segundo acierta y un impacto cae entre la segunda chimenea y el mástil principal. Parece que este impacto incendió ya sea munición antiaérea de 1 pulgada lista para usar, algunos lanzacohetes antiaéreos o posiblemente ambos. El príncipe Eugenio lanza una tercera andanada al Hood, pero falla. Ted Briggs, en la plataforma de la brújula del Hood, informó: Me lanzaron y mis oídos zumbaban como si estuviera en la sala de campanas del Big Ben. Me desperté pensando que había hecho el ridículo. Pero todos los demás en la plataforma Compass también se estaban levantando apresuradamente. El comandante Tiny Gregson salió casi con calma al ala de estribor de la plataforma para averiguar qué había pasado. Al regresar nos dijo que ella nos golpeó en la cubierta del barco y que hay un incendio en los compartimientos de uso inmediato. Más cerca del fuego de la munición, el suboficial Eduardo Bishop vino hacia popa y ordenó a 3 tripulantes del Hood que ayudaran a apagarlo, a lo que respondieron: bueno, cuando deje de explotar, lo haremos. El Hood dispara las salvas 5 y 6 al Príncipe Eugen, usando solo sus torretas delanteras, pero vuelve a fallar. Príncipe de Gales dispara las salvas 7 y 8 al Bismarck, pero ambos grupos de proyectiles pasan por encima. Aunque giraron 20 grados a babor minutos antes, ambos barcos británicos seguían disparando solo con las torretas frontales. El Norfolk y el Suffolk se están acercando, pero todavía están fuera de alcance. 0557, ambos barcos alemanes siguen enfocados en el Hood. El príncipe Eugen dispara las salvas 4 y 5 y el Bismarck la 3. Un proyectil de cada uno impacta al Hood. El proyectil del Bismarck destruye la torre de control de fuego del Hood, matando casi a todos allí. El proyectil del príncipe Eugen impacta en la superestructura de proa. Estalla en una sala donde un par de cientos de marineros, principalmente de las tripulaciones de la batería antiaérea, se están refugiando, matando a muchos de ellos e iniciando otro incendio. La distancia se ha reducido rápidamente. Las 3 torretas de 59 pulgadas del Bismarck en babor disparan al príncipe de Gales, mientras las 4 torretas dobles de 525 pulgadas en estribor del príncipe de Gales disparan al Bismarck. El Hood lanza la salva 7 solo con sus 4 cañones delanteros de 15 pulgadas al Príncipe Eugenio, mientras el Príncipe de Gales dispara la salva 9 al Bismarck, utilizando la torreta trasera y los cañones frontales restantes. La salva impacta de nuevo el acorazado alemán bajo la línea de flotación, explota en el mamparo antitorpedos y provoca otra fuga de combustible. 0558. Admiral Lutyens decide, tras recibir impactos repetidos en su barco, no conviene permitir que el príncipe de Gales ataque al Bismarck sin resistencia y ordena al príncipe Eugen Wexlaw Lincoln-Gigne cambiar al enemigo de la izquierda. El Bismarck lanza la salva 4 al Hood, que queda corta pero bien dirigida, mientras el príncipe Eugen dispara su sexta y última salva al Hood, seguido por la salva 7 al príncipe de Gales. El Príncipe de Gales dispara las salvas 10 y 11 al Bismarck. Ambas caen cortas y después de esto otro cañón queda fuera de servicio. Este está en la torreta trasera, dejando al barco con 7 cañones operativos.
Un hidroavión Sunderland aparece y nota dos incendios a bordo. Hood observa mientras la octava andanada del Hood, todavía solo con los cañones delanteros, falla al Prince Eugen una vez más. Gracias por mirar. 0559 el Prince Eugen lanza dos andanadas más, la 8 y la 9 al Prince of Wales sin acertar. El Prince of Wales dispara la andanada 12 y la andanada 13, logrando un tercer impacto en el Bismarck. Esta cae en el centro del barco, bajo el mástil principal, dañando la parte delantera de un bote y el sistema de catapulta para lanzar aviones de reconocimiento. Sin resistencia, el proyectil atraviesa y cae al mar tras el barco, dejando un agujero limpio en el casco de estribor. Hood dispara la salva número 10, supuestamente la primera, usando los 8 cañones contra el príncipe Eugenio, pero aún así no logra acertarle. Se da otra señal para un giro adicional de 20 grados mientras el Norfolk y el Suffolk continúan acercándose, con el Norfolk casi dentro del alcance del Bismarck. El vicealmirante Holland ordena dejar arder el incendio de municiones en la cubierta principal del Hood hasta que se apague. Ted Briggs informa. El jefe de contramaestres Khan transmitió la orden a la cubierta de bandera donde, sorprendentemente, alguien aún parecía ser capaz de obedecer órdenes. 2 banderas azules, 2, un gallardete azul subió al brazo de la verga. Pensé, no todos en la cubierta de bandera están muertos. El Bismarck lanza la salva 5 en 2 grupos. Los primeros 4 proyectiles disparados por las torretas, Anton y Bruno, quedan cortos, pero el segundo grupo de Celsa y Dora rodea al Hood por el centro del barco. La hora es 0600 del 24 de mayo de 1941. El capitán Leach, a bordo del Príncipe de Gales, está a solo 750 metros del Hood e informa. En ese momento yo estaba mirando al Hood cuando llegó una andanada y pareció atravesar el barco, más o menos por el palo mayor. En esa andanada creo que hubo 2 disparos cortos y uno largo, pero podría haber sido al revés. Pero en ese momento tuve la impresión de que algo había impactado en el Hood, en una posición justo antes del palo mayor y ligeramente a estribor. No era una impresión muy clara la que tenía, pero sí lo suficientemente definida como para hacerme mirar al Hood durante un tiempo más. Me preguntaba cuál sería el resultado y 1 o 2 segundos después tuve esa impresión. Se produjo una explosión en el Hood que me pareció provenir prácticamente de la misma posición en el barco. Hubo una llamarada muy intensa que subió en forma de embudo, un embudo bastante delgado, y casi instantáneamente el barco quedó envuelto en humo de un extremo al otro. Informa el marinero Ted Briggs. Mientras el Hood giraba, la torreta X rugió aprobando, pero la Y siguió en silencio. Un destello cegador envolvió el exterior de la plataforma de la brújula. Otra vez me levantaron y lanzaron de cabeza a la cubierta. Esta vez, cuando me levanté con los demás, la escena era diferente. Todo estaba frío e irreal. El barco, que había sido un refugio para mí durante los últimos 2 años, de repente se volvió hostil. Bob Tilburn, más abajo en el barco, informó. El siguiente proyectil cayó a popa y el barco tembló. Yo estaba junto al escudo del cañón, así que estaba protegido de la explosión, pero uno de mis compañeros murió y al otro se le abrió el costado por una esquirla. Lo abrió como un carnicero y todas sus entrañas se le salían. En el puente, Ted Briggs y la tripulación se levantaron mientras él seguía informando. Después del impacto inicial, ella se inclinó lentamente, casi con vacilación, hacia estribor. Se detuvo tras 10 grados. Al oír al timonel gritar por el tubo de voz al oficial de guardia, «El timón no responde, señor». La respuesta de «muy bien» no mostró señales de animación ni agitación. Inmediatamente uno de los oficiales ordenó: «Cambien al timón de emergencia». Aunque la cubierta se inclinó a estribor, aún no había preocupación en la plataforma de la brújula. Holanda ya había vuelto a su silla. Miró hacia popa al príncipe de Gales y luego enfocó de nuevo sus binoculares en el Bismarck. Poco a poco, el Hood recuperó el equilibrio. «Gracias al cielo por eso», murmuré, solo para asustarme cuando se inclinó bruscamente hacia babor. Siguió y siguió escorándose hasta que alcanzó un ángulo de 45 grados. La explosión parte el barco en dos y se hunde tan rápido que la succión arrastra a todos los que lograron llegar al agua, con la excepción de Briggs, Tilburn y el guardiamarina William Dundas, quienes son arrastrados hacia abajo.
Pero una burbuja de gas en expansión, posiblemente causada por el colapso de un compartimento interno o la explosión de una de las calderas, impulsa a los tres de regreso a la superficie. Sin este afortunado fenómeno, el Hood casi seguro se habría perdido con toda su tripulación. Tal como está, solo estos tres hombres sobrevivirán. 1415 de sus compañeros de barco se hundirán con el Hood. La explosión probablemente fue una combustión rápida de las cargas de los cañones principales, casi silenciosa y con una alta columna de fuego. De acuerdo con algunas de las pérdidas de cruceros de batalla en Jutlandia, primero el fuego era muy claro, lo que indica un calor intenso, luego amarillo, después rojo, y finalmente se convirtió en un hongo gris de humo oscuro y denso. Los escombros cayeron por todas partes mientras la explosión partía el barco en dos piezas separadas alrededor del área del palo mayor. Se derramó mucho aceite combustible de los tanques rotos y empezó a arder en el mar, y cuando el Hood se inclinó hacia babor, esto se aceleró en una caída final de la que nunca regresaría. El casco roto hizo que la sección de popa se hundiera primero, descendiendo rápidamente, seguida poco después por la proa, que comenzó a elevarse hasta quedar en un ángulo de aproximadamente 45 grados antes de iniciar una caída final bajo las olas. De alguna manera, al final, el crucero de batalla comenzó a acelerar hacia abajo. Testigos de ambos bandos reportan que las torretas delanteras dispararon una última salva antes de hundirse en el Atlántico. Ted Briggs relata: Mi lengua fue forzada hacia la parte trasera de mi garganta. No iba a llegar a la superficie. Iba a morir. Al debilitarme perdí la determinación. ¿Para qué luchar? El pánico se fue. Escuché que ahogarse era agradable. Dejé de nadar. El agua era una cuna pacífica. Me mecían para dormir y no podía hacer nada. Buenas noches, mamá. Me acuesto, listo para encontrarme con Dios. Mi aceptación dichosa de la muerte terminó con una oleada repentina debajo de mí que me impulsó a la superficie como un corcho descorchado de una botella de champán. No iba a morir. Pateé el agua mientras jadeaba grandes bocanadas de aire. Estaba vivo. Tilburn tuvo una experiencia similar, declarando: Llevaba botas marinas y un cinturón muy ajustado. Nadé un poco en el agua y tomé mi cuchillo para cortar mi cinturón y así poder respirar bien. Luego miré a mi alrededor y vi que el barco se estaba volteando sobre mí. No era una sombra, sino un mástil enorme que caía sobre mí. Me golpeó en la parte de atrás de las piernas y la antena de radio se enredó alrededor de mis piernas y empezó a jalarme hacia abajo. Todavía tenía mi cuchillo en las manos, así que corté mis botas de mar y salí disparado a la superficie. Miré hacia arriba y vi al Hood con la proa en el aire. Luego se hundió. allá arriba el Sunderland seguía volando sobre la acción, y en ese momento los barcos alemanes abrieron fuego con una intensa andanada antiaérea. A bordo del Bismarck, las reacciones a la explosión en el horizonte fueron mixtas. Wilhelm Wieck, comandante de una de las 20 milímetros, señaló que ninguno de los que presenciaron la terrible escena pudo permanecer indiferente. Algunos estaban eufóricos por ganar. Sin embargo, también mencionó que algunos marineros cercanos lloraban al hundirse el barco británico. Sentían empatía por los marineros que morían en la breve tormenta infernal causada por los cañones alemanes. Adelante. El príncipe Eugen lanza las salvas 10 y 11 al príncipe de Gales, pero no logra impactos. El príncipe de Gales disparó contra el Bismarck con sus salvas 14 a 16 durante este periodo, pero todos los proyectiles cayeron cortos del objetivo. Todo pasó tan rápido que el Bismarck siguió disparando al Hood mientras se hundía, por eso la salva 6 cayó muy por delante de los restos que desaparecían. 0601. Los restos del Hood casi han desaparecido y el príncipe de Gales va directo hacia los escombros.
El acorazado realiza una maniobra de emergencia hacia estribor, apuntando su proa hacia los alemanes y ocultando nuevamente la torreta trasera, aunque uno de los cañones delanteros que estaba fuera de servicio ha vuelto a funcionar. En el Prinz Eugen, el capitán Brinkman nota que el príncipe de Gales se acerca y ordena preparar los torpedos para el lanzamiento. Con el objetivo casi al alcance, el Bismarck cambia su objetivo al príncipe de Gales. Como seguía de cerca al Hood, las correcciones para el control de tiro son mínimas. Las salvas 7 del Bismarck y las 12 y 13 del príncipe Eugenio se disparan para buscar el alcance exacto. El Sunderland se retira ahora. Por el fuerte fuego antiaéreo de ambos barcos alemanes, el príncipe de Gales está bajo ataque de sus baterías principales y secundarias. Sus propias andanadas 17 y 18 caen cortas, lo cual no mejora debido a las violentas maniobras que tiene que hacer para evitar lo que queda del Hood. 0602. El Bismarck dispara la andanada 8 y golpea al príncipe de Gales en el puente. No explota, pero su paso mata a casi todos los que están ahí, aunque no al capitán. Esto hace que el barco cese el fuego temporalmente mientras gira a babor para retirarse. El príncipe Eugen lanza la salva 14 pero falla. Apenas unos minutos tarde, el Norfolk dispara 3 salvas de 8 pulgadas al Bismarck desde 21.800 yardas, pero todas quedan cortas. Más atrás, el Suffolk todavía está fuera de alcance. 0603. Solo los incendios de petróleo en la superficie quedan del Hood, mientras el príncipe de Gales gira 160 grados a babor y se cubre con humo para intentar retirarse. Antes de completarse, el Bismarck lanza la salva 9 y acierta 2 veces. Un proyectil cayó al agua muy lejos del barco, pero la espoleta no detona y el proyectil atraviesa por debajo del cinturón blindado y queda alojado profundamente dentro del barco. El otro proyectil daña la estación de control de tiro de estribor de 5.25 pulgadas y la deja fuera de servicio. El príncipe Eugen dispara las salvas 16 y 17 logrando un impacto bajo la línea de flotación en la popa. La distancia es tan corta que hasta los cañones antiaéreos de babor entran en combate. De pronto, el Bismarck recibe una alarma desde el príncipe Eugen. Un torpedo entrante ha sido detectado por los hidrófonos y se confirma cuando el capitán Brinkman sale al ala del puente y ve las estelas. El único Sunderland no llevaba torpedos ni tampoco el príncipe de Gales. Por lo tanto, el único barco que pudo haber sido responsable fue el Hood, que presumiblemente debió haberlos disparado mientras se hundía o casi inmediatamente antes. El Bismarck gira bruscamente a estribor para esquivar un golpe mortal desde la tumba. Mientras tanto, el príncipe Eugen también toma acciones evasivas. El Hood pudo haber salvado sin querer al príncipe de Gales de su destino. Como esta acción evasiva le ha dado al barco un poco de espacio para respirar y así poder establecer completamente la cortina de humo, mientras se retira y dispara su 19ª andanada desde la torreta trasera, la cual cae muy corta, ya que tanto el barco que dispara como el objetivo ahora se alejan rápidamente el uno del otro. Al ver esto, el Norfolk cesa el fuego y el Suffolk se mantiene a distancia. 0604. El Bismarck lanzó otra andanada que impactó al príncipe de Gales, destruyendo la grúa de babor, algunos botes, perforando la segunda chimenea y dañando el hidroavión Walrus en cubierta. Tras su giro evasivo, el príncipe Eugen dispara la andanada 18 y logra 2 impactos. Uno en la popa, bajo la línea de flotación, y otro cerca de la cuarta torreta de 5.25 pulgadas, pero no explota. El príncipe de Gales lanza la andanada 20 desde la torreta trasera, pero falla de nuevo, mientras Norfolk y Suffolk recuperan sus posiciones de seguimiento. 0605. Las distancias están aumentando y el Bismarck, la andanada 11 y 19 del príncipe Eugen no logran impactos. El fuego menos preciso y las maniobras evasivas del príncipe de Gales arruinan el control de tiro. El príncipe de Gales lanza su andanada final, la 21 desde el único cañón activo en la torreta trasera, impactando cerca de la proa del Bismarck. Gracias por ver el video. 0606. En los minutos siguientes, Bismarck realiza las andanadas 12 y 13 y el príncipe Eugen las 20 a 23 sin éxito. Los cursos del príncipe de Gales se cruzan varias veces y luego el almirante Lutyens ordena cesar el fuego a ambos barcos. El capitán Lindemann no está de acuerdo y quiere perseguir al príncipe de Gales para acabar con él.
El almirante Lutyens conoce sus órdenes: evitar enfrentamientos salvo para hundir convoyes de barcos mercantes. Seguir al príncipe de Gales al Reino Unido pudo exponer más sus barcos, y le preocupaba que probablemente la Marina Real estuviera convergiendo hacia la zona de batalla. Y con eso la batalla del estrecho de Dinamarca ha terminado. Todo el enfrentamiento, desde el primer disparo hasta el último proyectil que cae, ha durado aproximadamente un cuarto de hora. A bordo del Príncipe de Gales, la tripulación y los técnicos civiles trabajan febrilmente, logrando finalmente poner en funcionamiento todos los cañones excepto uno antes del mediodía. Tras la retirada, el Suffolk lanza 6 salvas al Bismarck al confundir un contacto de radar con una aeronave. Respecto a Bismarck, en realidad estaba fuera de alcance. Tras la pérdida del Hood y del vicealmirante Holland, el mando pasó al contraalmirante Wake Walker en el Norfolk. Una vez que la batería principal del Príncipe de Gales funcionara, seguiría teniendo ventaja si se acercaba con el apoyo del Norfolk y el Suffolk. Pero también sabía que había muchas otras unidades pesadas disponibles, y no había garantía de que los cañones del Príncipe de Gales no volvieran a fallar. Por eso decidió seguir a los alemanes hasta que llegaran el King George V y el V Victorious. La primera señal positiva fue que, antes de las 8:00, el Suffolk informó que el Bismarck había bajado la velocidad y parecía dañado. La inundación causada por el Príncipe de Gales hacía que la hélice de estribor sobresaliera del agua. Lindemann ordenó inundar la popa para equilibrar el barco antes de enviar a Davis a la proa, para conectar los tanques de combustible delanteros con sus 1000 toneladas de combustible al resto del barco mediante líneas de combustible de emergencia. Ambos intentos fallaron y Lindemann solicita permiso para reducir la velocidad del Bismarck y soldar parches internos en los agujeros del casco delantero. Lutyens primero se niega, pero al final acepta bajar la velocidad del barco a 22 nudos para facilitar el control de daños. En la sala de calderas número 2 y en la sala de calderas auxiliares para detener el aumento de la inundación. Pero esto también falló y la sala de calderas número 2 tuvo que ser cerrada, reduciendo la velocidad máxima a 28 nudos. Al notar la fuga de combustible, Lutyens ordenó al Prince Eugen que se retrasara y viera cuánto rastro estaba dejando. A popa, era una mala noticia. La mancha de aceite cubría ambos lados de la estela del barco, mostraba colores del arco iris y tenía un olor fuerte. Eso ayudó a revelar la ubicación del Bismarck. Sin acceso a los tanques delanteros y considerando el consumo desde Alemania, solo quedaban unas 3000 toneladas de combustible, insuficientes para incursiones efectivas. Ahora tenían un escuadrón británico. Al observar sus movimientos, Lutyens decidió abortar la misión e ir a un astillero para reparaciones. La confusión para identificar barcos no solo ocurrió en el lado británico. Mientras el Bismarck se alejaba de la zona de batalla, Lutyens informó: crucero de batalla, probablemente el Hood, hundido. Otro acorazado, King George V o Renown, se retiró, dañado. 2 cruceros pesados mantuvieron el contacto. Poco después envió el informe de daños del barco y su nuevo plan de acción al cuartel general. Como el Prince Eugen no había sufrido daños en la batalla, debía separarse para continuar la misión de ataque al comercio mientras el Bismarck se dirigía al puerto. El problema que enfrentaban los alemanes era a qué puerto dirigirse. Los puertos noruegos eran geográficamente los más cercanos. Eso implicaría luchar de regreso atravesando el Suffolk, el Norfolk y el Prince of Wales con el acorazado tras los cruceros. Además, cualquier otro elemento de la flota nacional y la Real Fuerza Aérea que estuviera más allá de ellos. Pero entre el Bismarck y Noruega, Lutyens no estaba en una posición en la que sintiera que podía confiar en los informes de inteligencia que llegaban desde Alemania, ya que hasta que los británicos aparecieron en el horizonte esa mañana, su mejor información decía que el Hood estaba en algún lugar en África, y no había habido nada sobre ningún acorazado de la clase King George V en aguas del Reino Unido en absoluto. Ambos conjuntos de información obviamente habían estado descaradamente equivocados. El capitán Lindemann consideró Bergen como la mejor opción, pero Lutyens eligió el puerto francés de Saint-Nazaire. Aunque estaba más lejos, los mares eran más abiertos en esa dirección, lo que permitía más espacio para maniobrar y evadir a los perseguidores. Los submarinos se desplegaban rápido y el acorazado quedaría junto a los 2 clases Scharnhorst, formando un grupo de batalla fuerte cuando el Bismarck estuviera reparado.
más aún si el Prince Eugen sobrevivía a su ataque al comercio. El puerto francés también estaba mucho mejor equipado con diques secos y otra infraestructura naval pesada que sería útil para hacer reparaciones a un barco tan grande, especialmente si el daño que habían recibido empeoraba, o si sufrían daños adicionales en batalla en el camino hacia allá. En Alemania la noticia generó confusión y euforia. Esto es fácil de entender, pues el Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels difundió con entusiasmo los informes sobre la destrucción del Hood, mientras que en el alto mando alemán. La señal relativamente breve de Lütjens lo dejó preguntándose exactamente cuáles eran sus planes. Unos creían que iba a Francia, otros que se reabastecería en un petrolero y otros que intentaría atacar, ya fueran buques de guerra o barcos mercantes en el camino. Probablemente a algunos analistas de inteligencia les dieron discretamente boletos de solo ida para unirse a los soldados que se preparaban para la Operación Barbarroja. El alto mando naval estaba dividido sobre si darle órdenes explícitas a Lutyens o no, pero finalmente se tomó la decisión de que el almirante probablemente era el mejor para tomar decisiones, ya que conocería la situación mucho mejor que cualquiera en casa. En el Reino Unido, la pérdida del Hood impactó al público británico. Aunque el hundimiento del barco fue indeseado, era algo que se podía esperar en una batalla contra un acorazado completamente nuevo de aproximadamente el mismo tamaño. Esto empeoró por la rápida destrucción. Que Hood se hundiera tras enfrentar a Bismarck era otra cosa, explotando como los peores horrores de Jutlandia, sin mucho que mostrar, era algo distinto. Sin embargo, entre la Marina Real, el efecto de choque pasó bastante rápido, y de repente Bismarck se encontró en una situación similar. Para quien entra a un viejo bar, toma unas copas, gana una pelea a puñetazos con un cliente habitual y luego ve muertos a su alrededor. Silencio. Todos en el edificio, desde el anciano con sombrero y bastón hasta los jóvenes en la mesa principal, giraron lentamente para mirarlos y buscar el objeto más cercano, que no estuviera clavado al suelo. La Marina Real ordenó a todos los buques de guerra en la zona perseguir al Bismarck y al príncipe Eugenio. Los barcos restantes de la flota nacional de Tovey iban a interceptar, junto con los 3 que ya seguían al Bismarck. El almirantazgo también ordenó a los cruceros Manchester, Birmingham y Arethusa patrullar el estrecho de Dinamarca por si Lutyens intentaba regresar por esa ruta. El acorazado Rodney escoltaba al Royal Mail Ship Britannic en el Atlántico rumbo al astillero naval de Boston para su reacondicionamiento, pero rápidamente dio la vuelta y forzó sus viejos motores mucho más allá del límite, atravesando las olas del Atlántico a una velocidad muy superior a la de su diseño original, a pesar de que las calderas ya estaban casi inservibles y ahora prácticamente se desmoronaban. 2 viejos acorazados clase Revenge, usados en escolta de convoyes, también participaron en la refriega. El His Majesty's Ship Revenge zarpando desde Halifax, en Canadá, mientras el His Majesty's Ship Ramillies dejó el convoy Halifax. 127, el crucero de batalla His Majesty's Ship Repulse, también estaba escoltando convoyes y de igual manera se unió a la búsqueda. Desde Gibraltar arribaron el His Majesty's Ship Renown, el portaaviones Ark Royal y la Fuerza H, incluido el His Majesty's Ship Sheffield. Frente a la costa africana, el acorazado His Majesty's Ship Nelson, que escoltaba convoyes, recibió la orden de ir a Gibraltar para repostar y sumarse al esfuerzo. Al menos 60 buques de guerra, incluyendo la mitad de los buques capitales activos de la Marina Real, se dirigían a la última ubicación reportada del Bismarck. Totalmente inconsciente del avispero que había provocado, Lütjens intentaba que el Prinz Eugen se separara sin alertar a sus perseguidores. Aunque el clima había empeorado, el método tradicional de navegar hacia una tormenta de lluvia no era tan efectivo cuando tu enemigo tenía radar y el primer intento falló. Aproximadamente 1 hora y media después, se hizo un segundo intento, esta vez con la distracción un poco más convincente del Bismarck. El Suffolk tuvo que evadir al girar y correr hacia los barcos británicos, mientras Príncipe de Gales y Bismarck intercambiaron una docena de salvas sin lograr impactos. Una vez que el acorazado alemán retomó el rumbo, el Prinz Eugen no se encontraba por ningún lado. Justo como estaba planeado, los británicos pronto se encontraron enfrentando otro problema. Pese a los impactos del Príncipe de Gales, el Bismarck aún podía alcanzar entre 27 y 28 nudos, aunque había perdido velocidad. Esto significaba que solo el His Majesty's Ship Renown y el Repulse podían alcanzarlo.
Pero tras la pérdida del His Majesty's Ship Hood, nadie quería enviarlos sin apoyo. Si no se lograba ralentizar el barco alemán, alcanzaría la cobertura de la Luftwaffe y un puerto seguro antes de que interviniera alguna fuerza significativa. Por lo tanto, al día siguiente, Tovey separó al His Majesty's Ship V Victorious del King George V para llevar a cabo un ataque con bombarderos torpederos. Con el portaaviones casi tan nuevo como el Príncipe de Gales y aún en preparación, eso era lo único que podía reunir. A bordo había 6 Fulmar y 9 Swordfish, que casi atacaron al His Majesty's Ship Norfolk y a un guardacostas estadounidense que, por alguna razón, estaba en medio del Atlántico. Esto alertó al Bismarck del ataque aéreo inminente. El contraalmirante Curtis, líder del segundo escuadrón de cruceros, envió una señal al Victorious. Cuando los aviones británicos se acercaron, la batería antiaérea del Bismarck abrió fuego, mientras que las baterías principal y secundaria recibieron la orden de disparar proyectiles altamente explosivos al mar delante de los Swordfish para crear enormes columnas de agua, con la idea de que esto rompería el ataque, desviaría los torpedos o, si tenían mucha suerte, destruiría un avión que volara dentro de una de las columnas. Al final, ninguno de los Swordfish fue derribado y todos lograron lanzar sus torpedos con éxito. 8 de 9 fallaron o se esquivaron. El último dio en el centro del barco, donde el blindaje y defensas contra torpedos eran más gruesos. El daño causado por el impacto del torpedo en sí fue mínimo. Un muerto y 5 heridos por la onda expansiva, que los lanzó contra los mamparos de acero, además de algunos daños menores en el equipo eléctrico. Irónicamente, se podría decir que los otros 8 torpedos causaron más daño que el que realmente impactó, como en los intentos por evadirlos. Los rápidos cambios de velocidad y rumbo aflojaron la estera temporal que cubría el agujero en el casco de proa, permitiendo la entrada de más agua y obligando a apagar el puerto. Sala de calderas número 2, combinado con la entrada adicional de agua. Esto obligó al barco a reducir la velocidad a 16 nudos durante un tiempo hasta que se pudo reparar la estera, lo que permitió aumentar la velocidad de nuevo, avanzando el barco a 20 nudos, para conservar las reservas limitadas de combustible y garantizar que realmente llegarían a la costa francesa. Su trabajo se interrumpió brevemente por otro intercambio de disparos entre el Bismarck y el Príncipe de Gales, otra vez sin impactos. Tras controlar la inundación, el barco bajó la velocidad a 12 nudos para permitir la operación manual. Se prepararon líneas de combustible para recuperar el combustible atrapado en los tanques delanteros, dando al barco más reserva para enfrentamientos a alta velocidad y aligerando la proa en cientos de toneladas, mejorando perfil y velocidad. La persecución se movía al sur por los mares, usados por convoyes, lo que implicaba un riesgo real de submarinos perdidos. Los barcos británicos comenzaron a zigzaguear por precaución. Sin embargo, con los barcos siguiendo a babor al principio, esto significa que el lado de babor del zigzag los aleja más del Bismarck, quedando críticamente fuera del alcance del radar. En las primeras horas de la mañana, Lutyens espera su momento, luego gira hacia el oeste a estribor, manteniendo el giro hasta terminar rodeando. Así que el Bismarck ahora está detrás de los británicos. Al ver que el Bismarck ya no estaba y suponiendo que simplemente había navegado hacia el oeste, el Suffolk se dirigió en esa dirección, pero por supuesto no encontró nada. Al amanecer, el Norfolk y el Príncipe de Gales se unen a la búsqueda. Sin embargo, buscan en la dirección equivocada porque el Bismarck sigue silenciosamente hacia Francia. Esto es muy malas noticias para la Marina Real. Muchos de los barcos llamados ya estaban en otras misiones y por lo tanto tienen reservas limitadas de combustible, suficiente para llegar al punto de encuentro, pero no para sumar horas o días de búsqueda rápida a sus tareas. Ahora comienza una comedia de errores. Los barcos británicos se dirigen hacia el sur y el oeste, alejándose de él. Sin notar que ya dejó atrás a sus perseguidores, Lutyens envía varios largos mensajes de radio al cuartel general del Grupo Naval Oeste en París, exponiendo su posición. Los errores empeoran cuando las coordenadas se trazan mal en el King George V, haciendo parecer que el Bismarck volvió al estrecho de Dinamarca y provocando que la flota nacional gire hacia allá. Después de casi mediodía, alguien se da cuenta del error, pero para entonces, por supuesto, el Bismarck ya ha cambiado de posición. Así que, de nuevo, su ubicación es desconocida
y ahora el barco tiene una ventaja considerable sobre los barcos que antes casi lo alcanzaban. Finalmente, algo sale bien para los británicos al descifrar señales con la resistencia francesa. Los informes indican que la Luftwaffe está reubicando unidades para proporcionar apoyo aéreo al Bismarck. Estos informes indican que el barco ahora se dirige al puerto de Brest, que está más cerca pero es más vulnerable. Un escuadrón de hidroaviones Catalina en Irlanda del Norte se dirige al sur para cubrir rutas marítimas. Antes de las 10:30 del 26 de mayo, un Catalina piloteado por un aviador de la Marina de los Estados Unidos en comisión temporal ve primero aceite y luego el barco. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que a esta velocidad y rumbo, el Bismarck llegará a la cobertura aérea antes de que cualquier unidad de superficie pesada lo alcance. Wilhelm Wieck conversa con algunos miembros de la tripulación de artillería de proa, quienes mencionan los disparos recientes de la batería principal. A veces hay interrupciones en la comunicación y en los datos que reciben de los centros de control de tiro del barco, que parecen coincidir con los disparos de andanadas del barco. Lo que los tripulantes que conversan no saben es que es un efecto secundario de ciertos cables de comunicación de datos que no están protegidos por blindaje pesado. Luego, al estar sometido al impacto de los disparos de los cañones de 15 pulgadas, al igual que el radar delantero que quedó fuera de servicio, fue el Victorious. El Príncipe de Gales, el Suffolk y el Repulse se retiran por falta de combustible. El Nelson, el Revenge y el Ramillies ya están muy lejos. Esto deja al King George V, al Rodney, al Renown y al Ark Royal como los únicos buques principales que quedan en juego, siendo el Ark Royal el único barco realmente capaz de infligir daño a tiempo. Según los informes del Catalina, los aviones Swordfish del Ark Royal confirmaron la ubicación de los alemanes a menos de 60 millas del portaaviones. Regresaron y atacaron de inmediato. El almirante Somerville, comandante de la Fuerza H, ordena al His Majesty's Ship Sheffield seguir de cerca al acorazado. Con respuesta sorprendentemente rápida, los Swordfish salen de nuevo, aunque el clima no es ideal para portaaviones. Un piloto comentó: El viento soplaba a más de 50 nudos sobre la cubierta, aunque el barco redujo la velocidad para moderar su movimiento. La parte trasera de la cubierta de vuelo subía y bajaba unos 15 metros. Las olas eran tan altas que los 18 metros desde la flotación hasta la cubierta del Ark Royal a veces no bastaban y el agua pasaba sobre la proa. Las cubiertas del Renown siempre estaban mojadas y no veíamos al Sheffield por la espuma y el rocío. Los aviones, al acelerar, en lugar de avanzar sobre una cubierta nivelada, subían por una pendiente resbalosa y luego descendían hacia las enormes olas frente a ellos. Algunos parecían rozar la cresta de las olas al caer por la proa, otros levantaban la nariz al despegar. Pero gracias a la habilidad de nuestros pilotos, todos lograron despegar a salvo. Sin embargo, al no haber sido advertidos de las nuevas órdenes del Sheffield, se lanzan a atacar el primer gran barco que ven, que es, por supuesto, el Sheffield. Esto resulta no ser del todo una tragedia. El Sheffield sobrevive gracias a que los nuevos detonadores magnéticos de los torpedos fallan irremediablemente. A la vez, indica que las armas son muy defectuosas. Un ataque al Bismarck por parte del escuadrón en realidad habría sido peor que inútil, ya que a los pilotos les habría tomado demasiado tiempo llegar allí, y luego volver a rearmarse para un ataque con armas funcionales antes de que fuera tarde. Oscuro. Sheffield retiene a sus artilleros antiaéreos, mientras el capitán y la tripulación solo lanzan insultos y agitan los puños a los aviadores. El Ark Royal, retirándose rápidamente y luchando contra el tiempo al caer la tarde, se apresura a rearmar sus aviones con torpedos de detonadores convencionales y, a las 19:10 la última oportunidad para detener al Bismarck, despega hacia el cielo. Esta vez están al tanto del Sheffield, como lo observa el amigo de Carlos, un observador en uno de los Swordfish. Tony preguntó, ¿dónde está el Bismarck? No lo sé, respondí, pero sé dónde está el Sheffield y le di la dirección. Alcanzamos al crucero mientras descendíamos por la nube, volamos bajo junto a él y pregunté, ¿dónde está el objetivo?
por Alderslam, osos enemigos. 185 grados a 10 millas fue la respuesta. Así, usando su antiguo objetivo como referencia, con un crucero señalando amablemente Bismarck para quien le interesara, los aviones tomaron la dirección correcta. Sheffield casi paga el precio por esto al acercarse demasiado y Bismarck abre fuego contra el crucero. Al rodear el barco antes de que los Swordfish se lancen en picada, le dan a la tripulación preocupaciones mucho más urgentes. Queen's Swordfish atacan bajo fuego antiaéreo alemán. A pesar de que sus aviones están llenos de fragmentos y casi todos los miembros de la tripulación resultan heridos de alguna manera, los increíblemente resistentes Swordfish siguen adelante. Terry Goddard pilota otro Swordfish. Había calculado que serían 9 minutos hasta el Bismarck y justo antes de los 9 minutos. Todo a nuestro alrededor era un estruendo. La aeronave temblaba como si trenes expresos rugieran junto a nosotros. Pensamos que el Bismarck nos había abierto fuego. En realidad, le había abierto fuego al Sheffield, pero la habíamos encontrado, así que descendimos. El hielo caía de las alas y no veía nada. El altímetro gira sin parar, salimos de las nubes a 600 pies y ahí está el Bismarck a estribor, proa. Era un monstruo que escupía fuego. Todo venía hacia nosotros y ella estaba iluminada. Impresionante. Este barco era magnífico, justo como debe lucir un acorazado, ¿sabes? Aunque daba miedo, era un barco hermoso. Cuando inicia el ataque todo depende del piloto, observador y artillero aéreo. Solo nos quedábamos ahí emocionados viendo lo que pasaba. No piensas, no crees que te matarán, solo piensas en golpear esa cosa. Mientras más gires la aeronave, más oportunidad les das de acertarte. Así que simplemente fuimos directo, nos bajamos lo más posible y seguimos recto. El Bismarck estaba a babor y se veía cada vez más grande. La artillería antiaérea explotaba alto sobre nosotros. El fuego de armas pequeñas estaba en casi todos lados y a veces nos alcanzaba. Nos acercamos, lanzamos el torpedo y nos alejamos rápido. Al girar y mirar atrás veo una gran explosión negra y blanca en el Bismarck, alta y amplia. Es un impacto de torpedo. No hay otro avión cerca de nosotros, así que no hay duda de que fue el torpedo que acabábamos de lanzar. Le aviso a Stan que gruñe ocupado en la cubierta. También informo al artillero aéreo que tuvimos un impacto. Milliner creyó haber visto algo. Tras el ataque, el tiroteo cesó y estábamos a salvo. La última aeronave en llegar es la que trae a bordo al amigo de Carlos. Ella, eso es. El Bismarck parecía estar en medio de un lento giro a babor cuando Toño nos puso en un descenso suave. Apuntó con precisión y lanzó la bomba a 800 metros de babor. El Bismarck giró bruscamente y el barco explotó en un destello de cañones disparándonos. Mientras esquivábamos y zigzagueábamos, vi una columna de agua elevarse en medio del barco. Pimlott, el artillero trasero, disparaba su ametralladora Vickers a los alemanes, que ya estaban lejos. Grandes salpicaduras brotaban a nuestro alrededor. Le sugerí, guíanos a las salpicaduras, ellos corregirán mucho y fallarán. Tony respondió, al diablo con eso, y seguimos a 100 nudos hasta estar fuera de alcance y sanos. Al volver al Ark Royal sobrevolamos el Sheffield y le señalamos aprobación con el pulgar. En la reunión informativa supimos que no solo nuestro stringback perdió contacto en la nube. Todo nuestro subgrupo había perdido al líder. El subgrupo líder de Team Cut, junto con otra aeronave que venía más atrás, había atacado primero. Luego los otros dos de nuestro subgrupo atacaron. Tras obtener rumbo por radar, ambos fueron alcanzados por metralla. El resto atacó rápidamente. El Bismarck dañó otros aviones, pero solo 2 tripulantes quedaron gravemente heridos. Las tripulaciones anteriores vieron otro impacto en la popa de estribor del Bismarck y notaron que giraba a babor. El impacto en el centro del barco causó poco daño, pero el impacto en la parte trasera golpea el lado de babor en la popa del barco. Los timones se atascan a 12 grados a babor tras la explosión y el barco navega en círculo. La tripulación trabaja frenéticamente y logra activar el timón de estribor, pero el de babor no responde. Con 3 hélices, una central, no hay suficiente propulsión diferencial para mantener el barco en curso solo con los motores. Se propone la idea de volar el timón con explosivos, pero Lutyens la descarta, ya que la cantidad de explosivos necesaria correría el riesgo de abrir una brecha. Daños por choque causados por el impacto del torpedo y, más importante aún, probablemente también causaría algún daño a las hélices. Si eso sucediera, el barco quedaría completamente a la deriva.
Al caer la noche, el Bismarck continuó navegando en su gran círculo, mientras Lutyens enviaba una señal final. Barco sin control, lucharemos hasta el final, larga vida. El cuartel general naval del Führer envía varios mensajes de regreso, pero resultó que leer estos mensajes, que elogiaban el inminente y condenado pero valiente sacrificio de la tripulación, tuvo un efecto algo deprimente en la moral. El Bismarck volvió a disparar contra el Sheffield, que se retiró y fue reemplazado por 5 destructores a los que se les ordenó mantener el contacto en su lugar. Aunque pasa todo esto, Lindemann decide que el Bismarck no se rendirá y ordena informar al cuartel general naval que armas y motores siguen intactos. Incluso si el timón no es efectivo, dice que tal vez puedan resistir hasta que llegue ayuda, ya sea en forma de bombarderos de la Luftwaffe, submarinos o incluso remolcadores. Para remolcar al Bismarck a un puerto francés del Atlántico, el vicealmirante Karl Dönitz ordenó que todos los submarinos disponibles lo defiendan y converjan hacia él. Sin embargo, ninguno está lo suficientemente cerca como para alcanzar el barco antes de que los británicos la atrapen. El U-556 bajo el capitán teniente Jabber Wolford se cruza con el Ark, el Royal y el Renown. Sin torpedos restantes y con los barcos moviéndose a gran velocidad, Wolford quedó en una furia impotente mientras veía cómo los objetivos principales pasaban y desaparecían rápidamente. Aunque en teoría estaban asignados para vigilar al acorazado, los destructores se vieron envueltos en un prolongado enfrentamiento activo, con varios barcos de la flotilla entrando y saliendo del alcance de los cañones, mientras las salvas del Bismarck pasaban cerca, pero nunca lograban acertar. La tripulación permaneció en puestos de combate toda la noche, mientras bengalas y torpedos cruzaban el cielo. No se reportaron impactos logrados por la tripulación alemana, pero la acción constante los agotó. Mientras tanto, el Okręt Rzeczypospolitej Polskiej Pieron, un destructor polaco que formaba parte de la flotilla, provocaba al acorazado haciendo señales luminosas. Les hacía señales con las luces, mientras disparaban con todo lo que tenían, hasta con el armamento antiaéreo ligero. Un oficial del His Majesty's Ship Cossack teme que el barco polaco intente embestir al acorazado y observa. Pierón actuaba de forma independiente, disparando cañones de 47 pulgadas y cualquier otro armamento disponible. Hacían cosas atrevidas como esa, peleaban con cualquiera. Estos ataques también tienen un útil efecto secundario de agotar las reservas de munición del Bismarck. Como las baterías principales y secundarias ya habían estado en acción varias veces durante el viaje, especialmente la batería secundaria comienza a quedarse sin proyectiles durante el transcurso del enfrentamiento, y algunas teorías afirman que algunas de las baterías secundarias del Bismarck se quedarían sin munición antes de ser destruidas. Al amanecer del 27 de mayo de 1941 más barcos británicos aparecieron en el horizonte. El clima era nublado, con lluvia, chubascos y un fuerte viento del noroeste. El oleaje era algo alto y los barcos británicos lo notaron. Aunque el control de tiro y la batería principal del Bismarck funcionaban bien, sus intentos de maniobrar eran en gran parte infructuosos. El fuerte viento empujaba al barco de regreso cada vez que intentaba, presumiblemente usando las hélices, mantener el rumbo. Esto dictó las tácticas. El Norfolk y el crucero Dorsetshire estaban maniobrando para flanquear al acorazado, mientras que al King George V y al Rodney se les ordenó acercarse rápidamente, yendo casi en línea recta hacia su objetivo. Toby declaró que esto era para darle al Bismarck el blanco más pequeño posible y acercarse a una distancia más precisa para la parte principal de la batalla, con el efecto adicional esperado de poner nerviosa a la tripulación exhausta al ver dos acorazados acercándose a toda velocidad hacia ellos. La tripulación del Bismarck no pudo dormir por los destructores, a diferencia de los británicos en sus acorazados. Sus tripulaciones de artillería también estuvieron en sus puestos de combate casi toda la noche. La velocidad del barco oscila entre 7 y 10 nudos y sus cañones apuntan hacia afuera. La última batalla del Schlachtschiff Bismarck de la Kriegsmarine estaba a punto de comenzar. 0708 horas, 27 de mayo de 1941. El almirante Toby usa luces de señales para comunicar órdenes e intenciones al capitán Dalrymple Hamilton en el Rodney.
Voy a cambiar de rumbo para buscar al enemigo. Mantén la posición a 1200 yardas o más, como desees, y ajusta tus rumbos. Si no me gusta la primera formación, puedo romper el enfrentamiento de inmediato. ¿Estás listo para entrar en combate? Rodney responde y avanza. Los ingenieros piden un último gran esfuerzo a sus motores que ya están al límite. 0710. El alto mando alemán recibe una señal del almirante Lutyens solicitando que un submarino recoja a sus brujos. Intentos previos de lanzar un hidroavión arado fallaron por daños en una catapulta, causados días antes en el estrecho de Dinamarca por un proyectil del Príncipe de Gales. El submarino más cercano es el U-5 al que se le ordena hacer un encuentro, pero sus reservas de combustible son demasiado bajas. En su lugar, el U-47 al mando del capitán Leutnant Eidel. Friedrich Kentrad recibe órdenes de proceder. 0847. El His Majesty's Ship. Rodney abre fuego a una distancia de aproximadamente 22.000 yardas. Aunque era más antigua que el King George V, la mayoría de los problemas de sus cañones de 16 pulgadas ya estaban resueltos. La disposición de sus torretas hacia adelante permite usar toda su batería en ángulos más cerrados que la nueva nave insignia de la flota nacional. Aunque en este momento solo está disparando con las dos torretas delanteras, un minuto después, el King George V comienza a disparar con sus propias torretas delanteras. A las 8:49, el Bismarck dispara su primera andanada en respuesta, apuntando al Rodney, utilizando solo las torretas delanteras Anton y Bruno porque las traseras Celsa y Dora no giraban lo suficiente hacia adelante. Aún era posible maniobrar, pues el Bismarck gira a estribor, probablemente para usar las torretas traseras. Los británicos giran suavemente para evitar el arco de las torretas traseras. El Bismarck gira de nuevo a babor mientras el Rodney inicia su propio giro para descubrir la torreta trasera C. El King George V se dirige en la otra dirección mientras los acorazados británicos se separan. A las 0854, el His Majesty's Ship Norfolk se suma con sus cañones de 8 pulgadas, mientras la segunda andanada del Bismarck encierra al His Majesty's Ship. RODNE y fragmentos y daños por impacto atascan un tubo lanzatorpedos del Rodney. Mientras caen los proyectiles, un joven oficial en el King George V ve cómo el mar alrededor del Rodney estalla. Está seguro de que el otro acorazado ha sido alcanzado y que seguramente está a punto de compartir el destino del Hood. En cambio, la larga silueta del acorazado emerge de entre géiseres colapsando llenos de metralla, con sus cañones lanzando respuestas de 16 pulgadas al acorazado alemán, a bordo del Rodney. La falta de impactos de proyectiles alemanes se atribuye al capitán del barco, a quien se observa haciendo pequeñas correcciones de rumbo cada vez. Una salva aterriza, a menudo con la siguiente andanada alemana cayendo aproximadamente donde habría estado el barco, de no ser por esa ligera alteración en la dirección. 0900. El Bismarck apunta al King George V al acercarse la distancia. Las baterías secundarias de los tres acorazados empiezan a entrar en acción, y a bordo del Bismarck varios oficiales se mantienen ocupados tratando de averiguar cuáles proyectiles vienen y cuáles se van. El aire está tan cargado de artillería que detectar los proyectiles supersónicos en realidad se está volviendo muy fácil. Gracias por vernos. 09020912. Los informes en este periodo de 10 minutos son bastante confusos en cuanto al orden preciso de los acontecimientos, ya que diferentes sobrevivientes y los registros de los barcos presentan los mismos eventos en órdenes ligeramente diferentes. Lo claro es que, en rápida sucesión, el Bismarck recibe varios impactos devastadores. Un proyectil de 16 pulgadas del Rodney impacta la superestructura delantera y explota. Despedaza el director principal de control de tiro, junto con varios cientos de hombres que se refugiaban en la base de la torre del puente, además de destruir el puente, y probablemente a todos los presentes, incluido el almirante Lutyens y el capitán Lindemann. Las esquirlas de este impacto también cortan la mayoría de los cables de comunicación de control de tiro, dejando solo la estación de control de tiro trasera en el otro extremo del barco, como la única con la capacidad de dirigir seriamente los cañones restantes del barco. Y esta estación solo puede comunicarse con las torretas traseras.
Otro proyectil, según algunos informes del mismo salva, y otros dicen que fue disparado poco después, es seguido visualmente por los tripulantes del His Majesty's Ship Rodney, todo el trayecto hasta la torreta Bruno, donde se ve un destello por el impacto. Instantes después, una explosión colosal lanza la placa de blindaje de cientos de toneladas de la parte trasera de la torreta a gran velocidad hacia la derecha. La explosión también inutiliza la torreta Anton, que ya no puede recibir datos de control de tiro externos. En medio de todo esto, el His Majesty's Ship Dorsetshire se une a la acción y una torreta secundaria de 59 pulgadas en el Bismarck explota por un impacto de origen desconocido. A las 09:13, el cuarto oficial de artillería, Capitán Leutnant Milheim Rechberg, ha asumido la responsabilidad de la batería principal y ha dirigido 4 salvas de los cañones de popa contra el King George V, pero justo cuando siente que ha calculado la distancia, su puesto es destruido por un proyectil de 14 pulgadas de su objetivo. Un proyectil pesado ha arrancado por completo toda la matriz del telémetro, dejando solo un agujero en el techo de la cúpula aproximadamente 1 metro más abajo. Y la tripulación también habría desaparecido. Las torretas Tsa y Dora disparan individualmente al His Majesty's Ship Rodney, que lanza torpedos especulativos y dispara todos sus cañones al alcance. 0919. El Bismarck se está convirtiendo rápidamente en una pira funeraria en llamas, mientras repetidos proyectiles de 16 pulgadas, 14 pulgadas, 8 pulgadas, 6 pulgadas y 5.25 pulgadas lo golpean sin cesar. Hay incendios por todas partes, se observan chorros de vapor provenientes de tuberías rotas y un denso humo negro sale de varias aberturas irregulares en el barco. 0921. La torreta Dura queda fuera de servicio al detonar prematuramente un proyectil en el cañón derecho. Gracias por ver. 0925. El Bismarck comienza a inclinarse notablemente a babor, incluso cuando un proyectil de gran calibre destroza parte de la superestructura. El Rodney y el King George V ahora están rodeando a su presa a quemarropa, con los oficiales de artillería en el Rodney observando. Proyectiles perforantes de 16 pulgadas atraviesan limpiamente el barco y caen al mar más allá. La torre de mando parece un queso suizo. La trayectoria aplanada de la acción a corta distancia hace que más proyectiles destrocen las superestructuras del Bismarck en vez de golpear los costados del casco. Pero con la escora aumentando, obviamente también ha habido algunos daños bajo el agua. 0927. La torreta Anton vuelve brevemente a la vida y dispara una última andanada. 0930. Desde la posición del director de artillería en el His Majesty's Ship Rodney se observa una extraña secuencia en el Bismarck. Un tipo en particular estaba parado sobre la torreta B en el Bismarck, agitando los brazos en semáforo. Vi esto a través de mi portilla y se lo dije al oficial de artillería, el teniente comandante Crawford, y él dijo, no quiero saber de ninguna señal ahora. Hizo la bandera negra en la verga, lo que significaba, queremos parlamentar con ustedes. Pero Crawford tampoco lo aceptó, entonces comenzó a parpadear con el semáforo y 4 lámparas Morse en el brazo de la verga. Y él dijo, no quiero saber, no informes más de eso. Así que ella estaba de acuerdo. Vimos a este tipo señalando con el semáforo. En ese instante, un proyectil de 16 pulgadas impactó la torreta debajo de él y quedó paralizado. Fue muy triste, pero era ella o nosotros. En ese instante, los colores del Bismarck ondean y algunos cañones aún disparan. Aquellos que intentaban rendirse pudieron haber estado actuando por su cuenta. Están en las zonas más vulnerables y dañadas del barco, y la comunicación es muy irregular e interrumpida en todo el barco. Así que probablemente no tengan noticias de los oficiales superiores sobrevivientes. Gracias por ver. 0931 Tumsa lanza su último ataque antes de ser alcanzado y quedar fuera de combate. Muy abajo, un equipo de rescate intenta liberar a los marineros atrapados en un almacén de municiones. Si los incendios descontrolados amenazan una explosión, se ordena inundar el espacio. Todos los que estaban dentro se ahogan, pero eso le da algo de tiempo al resto de la tripulación. La superestructura delantera desaparece en una columna de fuego que se eleva y las llamas se extienden. Un proyectil se sumerge en este infierno y momentos después
Se ve que el mástil principal cae al mar. 0940. La batería principal está en silencio, pero algunos cañones secundarios siguen activos. Von Mulheim-Rechberg llama desde el barco para saber quién manda, pero solo recibe respuestas sin sentido. Y hombres le dicen que están evacuando sus puestos y que el fuego o el humo los abruma. Gracias por mirar. A las 0945 el Bismarck solo son restos flotando, pero nadie arrea su insignia, la señal internacional de rendición. En realidad, en este punto, las llamas y los escombros voladores son tan intensos que es poco probable que alguien pudiera hacerlo, incluso si quisiera. Tampoco hay forma viable para que los británicos la capturen. Se espera la llegada de bombarderos de la Luftwaffe y posibles submarinos U cercanos. Los barcos británicos siguen llegando. Fuego de artillería. La distancia es tan corta que los proyectiles generan ondas de choque en el agua al pasar y golpear el barco. La torreta Anton es destruida por un impacto directo. El oficial de artillería del Rodney ordena disparar los 9 cañones de 16 pulgadas simultáneamente, no en salvas escalonadas. Es una propuesta riesgosa, pues el impacto podría dañar el barco más allá de las lesiones superficiales que ya tiene. Por ejemplo, en al menos 3 cubiertas bajo las torretas no queda ningún plato o espejo intacto. Grandes partes de las tablas de madera del barco en la cubierta principal son solo astillas y recuerdos. Se ve que los 9 proyectiles disparados impactan al Bismarck, algunos atravesándolo por completo y rebotando sobre el océano, pero el barco alemán permanece tercamente a flote. 0952. Rodney dispara otra salva completa, esta vez logrando 6 impactos. Fragmentos de metal incandescente salen volando por el aire. 200 hombres atrapados por las escotillas deformadas en el compartimiento delantero de la cantina son víctimas de uno de estos proyectiles, creando montañas de carne y hueso. Según un marinero alemán que se encuentra con la escena, más tarde Rodney lanza más torpedos, y Dorsetshire se acerca para hacer lo mismo. Aún hay fuego esporádico de 59 pulgadas de los cañones secundarios del barco alemán, pero es totalmente inexacto. Rodney informa, un impacto, posiblemente 2, con sus torpedos. Si es así, ahora se ha convertido en el único acorazado que ha logrado torpedear con éxito a otro acorazado en combate. Señoras, a bordo del Ark Royal se había lanzado una nueva oleada de Swordfish anteriormente para asegurar la destrucción del Bismarck. Ahora llegan al lugar para informar. No estaba lloviendo en la mañana del 27, pero el clima seguía feo, con el barco todavía subiendo y bajando, aunque ya no entraba tanta agua verde por la proa. El ambiente era mucho más relajado, casi despreocupado, lo cual se debía al hecho de que todos habíamos sobrevivido. Nadie había sido derribado. De verdad queríamos volver a entrar. Queríamos llegar antes que la flota nacional. Luego nos retrasamos unas 2 horas, en parte por el clima. Cuando nos acercamos al Bismarck, el clima mejoró. Estábamos a 600 metros de altura. El Bismarck estaba rodeado de acorazados, cruceros y destructores. La bombardeaban sin piedad. Su torreta A ya no estaba y las traseras seguían disparando. Avanzaba a unos 7 nudos si acaso. El puente desapareció dejando solo un gran agujero humeante. Era un desastre y el fuego de artillería no paraba. Temiendo que pudieran ser aviones enemigos, los artilleros antiaéreos del rey Jorge V abren fuego contra los Swordfish, pero la señorita quieren ayudar a poner al Bismarck bajo el círculo de Swordfish que sobrevuelan, pero les ordenan mantenerse alejados. Pedimos permiso para atacar y nos negaron. Nos ordenaron mantenernos alejados. ¿Por qué crees que fue? Bueno, no había manera. La flota Iron con sus torpedos iba a hundir al Bismarck. Toby iba a hundir al Bismarck con cañones. Ningún avión lo lograría. Era realmente irritante andar navegando con un montón de torpedos todavía colgados y no tener permitido atacar. Nos dijeron después que no querían exponernos al fuego enemigo. La flota local pudo dejar de disparar mientras entrábamos y atacábamos. No había razón para no hacerlo. El primer oficial, Hans Ellis, ordenó a los hombres bajo cubierta que abandonaran el barco e indicó a las tripulaciones de la sala de máquinas abrir las puertas estancas y preparar las cargas de hundimiento. Aunque en ese momento ya se había observado que el barco se estaba hundiendo debido a la inundación progresiva. Gerhard Junark, el jefe de ingeniería, informa que ordenó a sus hombres colocar las cargas de demolición con una mecha de 9 minutos. El sistema de intercomunicación falló y envió un mensajero para confirmar la orden de hundir el barco.
El mensajero no volvió, así que Junark preparó las cargas y ordenó abandonar el barco. 10-15 horas. El Bismarck es un naufragio sin cañones, disparando en llamas por proa y popa y hundiéndose más con cada momento. Se podía ver a los hombres saltando por la borda, prefiriendo morir ahogados en el mar embravecido que sufrir los terribles efectos del fuego continuo de los cañones. Algunas de las escotillas del Bismarck están tan dobladas y aplastadas que los hombres con chalecos salvavidas no pueden pasar por ellas. Muchas salidas están bloqueadas por una multitud que los oficiales ya no pueden controlar. Aquellos que logran salir intentan cruzar la cubierta corriendo y lanzarse por la borda. Cegados y asfixiados por humo y llamas, algunos caen por grandes agujeros de proyectiles al infierno bajo sus pies. Los más inteligentes esperan hasta que hay una pausa momentánea en el fuego y entonces intentan llegar al mar. El primer oficial Els corre por todo el barco ordenando a los hombres que abandonen sus puestos. Después de que llega a la cubierta, una enorme explosión lo mata a él y a unos 100 hombres. Wilhelm Wieck ha logrado llegar a la popa del barco, donde hay un poco más de control, y escucha una orden de abandonar el barco. Pasa junto a grietas brillantes en la cubierta que parecen no tener fin. Llega al océano y nada desesperadamente alejándose mientras escucha el silbido del agua de mar convirtiéndose en vapor. Cada oleaje del océano contra el Bismarck revela incendios internos masivos. Dado lo que ha observado en su recorrido a lo largo del barco, duda que alguien haya podido sobrevivir para colocar cargas de demolición en las profundidades del barco. Finalmente, uno a la vez, los barcos británicos comienzan a dejar de disparar. Primero Rodney, luego Dorsetshire y 6 minutos después King George V. 10:20. La escasez de combustible en los acorazados británicos se ha vuelto crítica. No es solo cuestión de tener suficiente combustible para llegar al puerto. También existe la posibilidad de que los tanques de combustible sufran daños por una explosión cercana de una bomba o por el impacto de un torpedo. Es el tipo de daño que envió al Bismarck a Francia para reparaciones días antes. Por eso se requiere una reserva. Mientras se retiran, Toby ordena a cualquier barco que aún tenga torpedos que los use contra el Bismarck. El oficial de ingeniería Junark y sus compañeros informan haber escuchado explosiones que asumen son las cargas de demolición. Detonan mientras suben por los diferentes niveles. Gracias por ver. 102.2 sin órdenes de abandonar el barco, pero al notar que el Bismarck está perdido. Von Mannheim-Rechberg esperó hasta que todo el fuego cesó antes de guiar a su equipo hacia la cubierta superior para intentar escapar. A las 10:26, el Dorsetshire lanza 2 torpedos por un lado, logrando impactos antes de rodear para lanzar más torpedos al otro lado del Bismarck. A las 10:39, tras el impacto de más torpedos del Dorsetshire, el Bismarck empieza a volcarse y hundirse. El capitán von Müllenheim-Rechberg ordena a sus hombres saludar a sus compañeros caídos y saltar por la borda. Más de 700 hombres están en el agua, la mayoría de ellos morirán. Los Swordfish del Ark Royal siguen girando en círculos sin poder ayudarlos. La proa del acorazado alemán emerge del océano y, con un silbido de vapor, el Bismarck desaparece bajo las olas por última vez. Algunos sobrevivientes, al ver al His Majesty's Ship Dorsetshire acercarse para rescatarlos, creen que está ahí para rematar a los que siguen vivos. Otto Peters, tripulante del Bismarck, fue arrastrado por el agua desde la cubierta superior al hundirse el barco. La bandera de la Unión debe ser un barco británico. Pensé que nos matarían en el agua. Al acercarme al barco vi cuerdas colgando y pensé que nos recogerían. Algunos marineros alemanes, ya sea mal informados o adoctrinados para creer que el enemigo los matará en lugar de rescatarlos, desafortunadamente, aléjense nadando del Dorsetshire mientras un oficial se dispara con una pistola, informa uno de los hombres a bordo del Dorsetshire.
El capitán Martín pensaba primero en la seguridad de su barco, y hubo una advertencia de uno de los vigías en el puente de que habían visto algo, lo que posiblemente era alguna evidencia, una especie de neblina de un submarino en la zona. El capitán me ordenó ir con el comandante a la cubierta de popa y decirle que arrojara todas las balsas disponibles por la borda. Él zarparía de inmediato para despejar la zona. Eso fue lo que pasó, aunque aún logramos recoger a los sobrevivientes que pudimos. He leído fragmentos en la biblioteca y alguien subrayó y comentó: dejamos a sobrevivientes alemanes en el agua, no los recogimos a propósito. El capitán Martín no podía arriesgar su barco y los alemanes entendían eso. Había 750 hombres bajo el mando del capitán Martín que le preocupaban mucho. Es probable que lo que vieron fuera el submarino U-74 que llegaba para recoger los diarios de guerra del almirante Lutyens. Un vigía en el Dorsetshire la avistó, lo que lamentablemente condenó a muchos sobrevivientes a una muerte lenta en las heladas aguas del Atlántico. Otros submarinos que llegaron después y buscaron sobrevivientes solo encontrarían restos y cadáveres. Entre los rescatados por el Dorsetshire se encontraba el teniente von Mullenheim-Rechberg. Durante el tiempo que el crucero británico estuvo detenido, uno de sus propios guardiamarinas saltó por la borda para ayudar a los alemanes heridos a subir por los altos costados del barco. Otro oficial relata: el U-74 salió a la superficie y rescató a 3 hombres del acorazado del mar, mientras que el buque meteorológico 2 marineros del Bismarck. El destructor 25-86 del Dorsetshire, lo que hizo un total de 116 hombres de los 2.365 que componían la tripulación del Bismarck. Un sobreviviente en el Dorsetshire murió por sus heridas y fue sepultado en el mar con honores, pero no con bandera nazi, sino con el estandarte naval alemán. Sin embargo, en alta mar, Wilhelm Wieck aún debía sufrir mucho antes de llegar a un lugar seguro. Una oleada de recuerdos llenó mi mente. Recordé mi infancia en Recklinghausen, ciudad minera de carbón en Nordrhein-Westfalen. Pensé en mi querido padre, que era minero, y en mi madre, mi hermana y mis 3 hermanos. Cuando estalló la guerra, me enrolé en la Marina en Golden Haven, donde comenzó mi entrenamiento militar. Al embarcar en el Bismarck, era el único hijo que quedaba en la familia. Uno de mis hermanos murió por una enfermedad, otro perdió la vida en la mina y otro más fue asesinado durante la invasión de Polonia. Un resfriado me hizo volver a la realidad. Estaba en medio del océano y sentí la necesidad de rezar. No quería morir. Abrumado por el miedo y con dolor en todo el cuerpo, recordé que mi abuela me había enseñado el Padre Nuestro. Era la única oración que conocía y la repetí sin cesar durante la noche. Con el paso de las horas mi miedo bajaba y sentía calma. Al amanecer estaba exhausto. El mar se agitó y empecé a vomitar. Luego, vencido por el cansancio, empecé a hacerlo y finalmente me quedé dormido. Pasó otro día con periodos alternados de vigilia y sueño. Luego llegó la segunda noche. Para entonces tenía mucha sed, las extremidades rígidas por el frío y comenzaron los calambres. Pensé que la noche nunca terminaría. Por fin amaneció trayendo un tercer día. Caí en un semicoma, perdiendo toda noción del tiempo, y en ese estado apenas alcancé a escuchar el sonido de un motor antes de perder el conocimiento. Lo hallaron a 75 millas de donde se hundió el Bismarck. En total,
los 4 barcos británicos dispararon más de 2.800 proyectiles al Bismarck y lograron más de 400 impactos. Junak, quien había abandonado el barco cuando se volcó, no observó daños bajo el agua en el costado de estribor del barco. Von Mullenheim-Rechberg informó lo mismo, pero supuso que el costado de babor, entonces bajo el agua y que recibió la mayor parte del fuego de los acorazados, tenía daños más graves. Al final, es imposible decir con certeza cuál fue exactamente el golpe final para el Bismarck, pero está claro que el barco se estaba hundiendo, aunque lentamente, antes de que se diera la orden de hundimiento o se dispararan los torpedos finales. Los relatos de los sobrevivientes varían mucho según su ubicación en el barco durante la batalla. Al final, sin embargo, el Bismarck se estaba hundiendo. Exactamente cuál carga de explosivos causó que se hundiera a las 10:39 horas y no antes o después, al final, probablemente es irrelevante. De regreso en el Reino Unido, las consecuencias de la batalla fueron muy variadas. El almirante Tovey informó al almirantazgo: el Bismarck libró una valiente batalla contra probabilidades imposibles digna de la antigua Marina Imperial Alemana, y se hundió con sus colores aún ondeando. Se decidió someter a consejo de guerra a Wake Walker y al capitán John Leach del Prince of Wales por no haber continuado la batalla con el Bismarck. Después de que el Hood fue hundido, el almirante Tovey, horrorizado, discutió con su superior, Sir Dudley Pound, amenazando con renunciar como comandante de la flota nacional y presentarse en cualquier consejo de guerra como amigo y testigo de defensa del acusado. Por supuesto, no sorprende que no se volviera a saber de la propuesta. Una junta británica investigó rápidamente la causa de la explosión del Hood y elaboró un informe. Debido a la prisa en el trabajo, se indicó que no se reunió toda la evidencia, y por eso se convocó a una segunda junta investigadora, que también buscó debilidades similares en otros buques capitales británicos, a la luz de las probables causas de la explosión. Esta junta estuvo de acuerdo con la conclusión de la primera investigación de que un proyectil de 15 pulgadas del Bismarck había causado la explosión de los almacenes de municiones de popa del Hood. Esto llevó a reacondicionar acorazados antiguos, mejorando la protección de la cubierta, almacenes de municiones y otros aspectos. La causa exacta del hundimiento del Hood sigue siendo un tema de debate hasta hoy. Con su destacada actuación contra el Bismarck, el His Majesty's Ship Rodney se mantendría bajo estricta vigilancia cerca de la flota local durante algún tiempo como seguro contra la aparición del Tirpitz, hasta que con la entrada de más buques clase King George V, con la entrada de Estados Unidos en la guerra, podría ser liberado para otras tareas. A inicios de junio, el almirante Reda informó a Hitler en Alemania sobre la pérdida del Bismarck. Hitler preguntó por qué Lutyens no luchó para pasar al Príncipe de Gales y volver al puerto, como tras la batalla del Estrecho de Dinamarca. Incluso si perdían el Bismarck, argumentó que los británicos habrían perdido 2 buques capitales. Raeder admitió que, visto en retrospectiva, derrotar al Príncipe de Gales habría sido, por supuesto, una victoria mayor. Sin embargo, Lutyens debía recordar sus órdenes mientras su barco pudiera cumplirlas, lo que significaba intentar operar contra la navegación mercante si era posible. Para la Kriegsmarine, el hundimiento del Bismarck fue quizá el mayor golpe individual de la guerra. Poco después, y como resultado de la operación Rhein-Neuburg, los alemanes abandonarían el uso de buques de guerra pesados contra los convoyes del Atlántico y concentrarían sus esfuerzos en los submarinos, mientras que los buques capitales de Alemania serían desplegados en Noruega, amenazando en su lugar a los convoyes árticos. El doctor Roberto Ballard, quien antes halló el Titanic, descubrió los restos del Bismarck en 1989. Los restos están en posición vertical a casi 5 kilómetros de profundidad. Esta inspección inicial no encontró penetraciones submarinas en el cinturón del barco, aunque una buena parte de esta área estaba sumergida bajo el lodo. Ballard indicó que había 8 agujeros en el casco sobre la línea de flotación. No encontró evidencia de implosiones internas, que ocurren cuando un casco que no está completamente inundado se hunde. Aunque esto indica que los compartimentos del Bismarck estaban inundados al hundirse, no respalda directamente la teoría del autohundimiento ni la de los disparos, ya que había muchos agujeros en el barco que se sumergieron repetidamente antes de que el barco se hundiera. Además de los varios impactos de torpedos, una inundación tan completa pudo haber venido de una,
de la otra o de ambas fuentes. Toda la popa se ha desprendido aproximadamente donde impactó el torpedo Swordfish, lo que plantea dudas sobre posibles fallas estructurales, un problema recurrente en las popas de varios grandes buques de guerra alemanes del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron 3 expediciones posteriores, cada una con distintas conclusiones. El hecho de que una buena parte del casco inferior del Bismarck permanezca bajo el lodo no ayuda mucho a la situación. Aunque tenían opiniones distintas, la mayoría de expertos coincide en que el Bismarck habría terminado hundiéndose. Toda carga de autohundimiento solo aceleró lo inevitable, aunque por supuesto cuanto se aceleró es algo sobre lo que las 4 expediciones tienen 4 opiniones diferentes. Aunque, señala Ballard, en lo que a mí respecta, los británicos habían hundido el barco sin importar quién dio el golpe final. Y eso concluye este extenso repaso al primer y último viaje del Bismarck. Estén atentos pronto para más especiales sobre el diseño y construcción del Bismarck, así como un análisis a fondo de las posibles causas del hundimiento del Hood.